si el Código Procesal Penal otorga mayor seguridad jurídica que el del 40, si el juez debe tener una participación activa en el Código Procesal Penal peruano. Y bueno, en todo caso, yo voy a hablar unos 30 minutos y de ahí todas las preguntas que ustedes tengan a bien hacer, trataré de darle respuesta para que así sea dinámico, porque ya todos ustedes son estudiantes muy calificados, ya que están en el taller, con mayor razón tienen un conocimiento especial sobre la reforma procesal penal y la idea no es redundar en cosas que ya ustedes conozcan. Bueno, en los sistemas procesales hay muchos sistemas procesales. Hay sistemas, además del sistema procesal europeo continental, del cual somos nosotros originarios, tanto en el Código de Procedimientos Penales del 40, que quizás sepan que en el Perú ha estado vigente para casos nuevos hasta el 15 de junio del 2021. El Perú tiene 34 Cortes Superiores de Justicia y la aplicación del Código Procesal Penal que entró en vigencia el 2006 se hizo de manera progresiva, ¿no? Primero en un lugar pequeño con casos simples como es Huaura, después en La Libertad, arrancamos el 1 de julio del 2006, pasamos el 1 de abril del 2007 a La Libertad, después en octubre del 2008, Tacna, Arequipa, Moquegua, y así sucesivamente se ha ido llegando a todo el Perú, y el último al que llegó fue a Lima Centro. ¿Y por qué? Porque obviamente hay carencia de recursos, ¿no? Hay carencia de recursos. Una reforma procesal penal no solamente es un código procesal penal que puede ser maravilloso, porque ¿qué hacemos si eso es así, pero no hay recursos humanos, no hay recursos logísticos? O sea, la reforma no va a caminar como lo es el código, ¿no? Para mí el código es una obra que incluso ha merecido varias reformas, pero que si lo vamos a hacer teniendo en cuenta nuestra constitución política del Estado, los problemas que hay en el Perú, nuestra cultura e idiosincrasia, creo que es un código procesal penal que tiene una alta calificación y que puede proveer garantías, que es respetar los derechos de los imputados en los procesos, pero también eficiencia, que no haya impunidad, que haya una respuesta a la víctima, que haya una respuesta a la sociedad, y se trata que en el proceso penal se pueda dar ese equilibrio, ¿no? Entre ambos, entre garantías y eficiencia. Entonces, el Código Procesal Penal que tenemos nosotros actualmente, su origen también es europeo continental. El del Código de Procedimientos Penales del 40 se decía que tenía un origen napoleónico. Cuando hablamos de origen napoleónico, ¿a qué estamos haciendo alusión? Que tenía un origen francés. Si ustedes comparaban el Código de Procedimientos Penales de Francia con el Código de Procedimientos Penales del 40 hasta el año 2000, la única diferencia que había entre uno y otro es que el de Francia era en francés y el de Perú era en español. O sea, habíamos copiado exactamente el Código de Procedimientos Penales de Francia, como si los problemas que hay en el Perú fueran iguales que los problemas que hay en Francia, como si la constitución política, la idiosincrasia, la cultura sea igual. Imagínense acá, en nuestro país todavía tiene una alta incidencia los delitos de usurpación, despojar de la propiedad inmueble. Piensen ustedes si eso va a ocurrir en París, si eso va a ocurrir en Francia, donde para darles solamente un dato doméstico, primero es el peatón y después son los conductores de los vehículos. O sea, pasen por donde pasen ustedes, el auto va a parar. Acá, aunque la luz esté verde, tenemos que estar mirando si cruza un carro, porque si no, nos atropella y nos mata. O sea, el tema del respeto a la norma es fundamental. Entonces, allá las personas sabrán ustedes, si no, es cuestión de mirar en internet. Los transportes son en el metro y por lo tanto no hay ningún vigilante que esté en la puerta del metro. Toda la gente va con su tarjeta, pasa la tarjeta, marca, la puerta se abre, uno cruza y llega al metro. Todo el mundo cumple con eso. Si se tuviera que burlar eso, ¿de qué nacionalidad creen ustedes que sería la persona que no quiera pasar la tarjeta para entrar y dar la entrada de cámara? O sea, no es que tampoco yo sea un antipatriota o un antilatinoamericano, sino que desgraciadamente la realidad es la realidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo yo que nosotros en nuestro país tenemos un código procesal penal que se está adecuando, ¿no? Se está adecuando porque obviamente ha necesitado reformas, porque es así siempre, que si hay críticas hay que tratar de mejorarlo, hay que tratar de reformarlo, pero repito, el Código Procesal Penal, cada país lo hace en función a la Constitución,
a la idiosincrasia y a los problemas que tenga. Obviamente nuestro Código Procesal Penal no va a ser igual que el de Chile, que el de Colombia, que el de Costa Rica, y además cada uno tiene distintas influencias. El de Perú, la influencia ha sido principalmente europea continental. Si ustedes ven el mapa, se van a dar cuenta que en Europa tenemos un bloque, ¿no? Un bloque. España, Italia, Alemania, Francia, Portugal, Suiza, Bélgica, que al otro lado también está Europa. ¿Pero qué está? Inglaterra, Escocia y Gales. ¿Y qué pasa? Coincidentemente, Inglaterra, Escocia y Gales es donde se originó el sistema anglosajón, el sistema adversarial. Y de ahí se importó a los Estados Unidos de Norteamérica y son diferentes. Nosotros vamos a hablar un poquito nada más de lo que pasa en Estados Unidos de Norteamérica. Fíjense, a pesar de que está en nuestro mismo continente, es un sistema procesal penal que es diferente que el que nosotros tenemos. Ese sistema procesal penal es el que se denomina anglosajón o adversarial. Nuestro Código Procesal Penal no tiene fuente norteamericana, por lo tanto no es ni anglosajón, no es ni adversarial. Las fuentes son principalmente España, Italia, Alemania, Francia, Portugal, Suiza, y de por acá muy poquito, pero sí Chile, Colombia y Costa Rica, pero muy poquito, nada más. Entonces, por lo tanto, el origen del Código Procesal Penal es europeo continental. Cuando hablamos de un sistema anglosajón o adversarial, por ejemplo, vayamos a Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál es la primera característica que existe que difiere con nuestro sistema procesal penal? Para empezar, allá no hay una investigación preparatoria oficial donde se pueda ir donde el fiscal, el investigado, la víctima, haga la denuncia y el fiscal recabe los elementos materiales o los actos de investigación que actúe objetivamente para esclarecer los hechos. No, allá no es así. Allá el fiscal va a actuar a nombre del gobierno, va a hacer la investigación y además no es que el investigado con su abogado puede recurrir a él. El investigado con su abogado, por su cuenta, tiene que hacer su propia investigación, tiene que ejercer su defensa y por eso no se trabaja solo con un abogado defensor, también se tiene que contratar un investigador, de tal manera que en esa clase del sistema procesal penal, el 97% de casos se resuelve por consenso, por fórmula de simplificación procesal penal que se llama plia bargaining. Entonces, pocos casos llegan a juicio oral, solamente el 3% de casos llegan a juicio oral. Y entonces, ¿modelo de qué podría ser el modelo norteamericano, el modelo anglosajón, si casi no llegan a juicios orales? Por otro lado, también, en los casos que llegan a juicios orales, es con jurado popular. El imputado escoge quién lo va a juzgar. Si lo juzga un jurado popular o lo va a juzgar jueces profesionales. El asunto es que el maestro Michele Tarufo, el gurú Michele Tarufo, decía que una decisión de jurado popular es como tirar una moneda al aire. ¿Qué puede pasar con una moneda cuando se tira al aire? Que cuando caiga, ¿cuál sea el resultado? ¿Cara o sello? O sea, puede pasar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no se motiva. No hay ninguna explicación. Obviamente que ahora, por ejemplo, en Chile hay una tendencia muy fuerte por el tema del jurado popular en la reforma a la Constitución. En Argentina también, varias provincias. Pero ¿saben por qué surge esta discusión o surge esta insistencia en que haya jurado popular? Porque son países donde hay mucho cuestionamiento a la justicia profesional, o sea, por incapacidad o también por corrupción. Entonces, ¿cuál es la salida? Hay que ir al tema del jurado popular. Entonces, no es que yo quiera decir que acá en el Perú no hay problemas. Obviamente, en la selección, en la capacitación y otra clase de respecto al comportamiento de los jueces, fiscales, policías, pero también pasa eso con los abogados. Y por lo tanto, creo yo que el modelo que nosotros tenemos en nuestro país no está dispuesto, porque tampoco hay un tema cultural. Ya recuerdan ustedes que el Código de Procedimientos Penales del 40 no tuvimos jurado popular. Antes tuvimos un Código de Procedimientos Penales de 1920 que tenía 4 partes. Y en una de esas partes, que se llamaba libro, estaba previsto que se incorpore el jurado popular acá el año 1920. Pero se opuso el presidente de la Corte Suprema, recuerdo yo, se opuso el decano del Colegio de Abogados de Lima, don Manuel Vicente Villarán, y así muchos presidentes de Corte Superior de Justicia, de tal manera que desapareció esa 4ª parte del Código de Procedimientos Penales del 20 y después ya no se ha vuelto a hablar de eso, salvo cuando habían intereses políticos. Recuerdo que el señor Alan García, el año 2006, en su segundo gobierno, hablaba pues que había mucha corrupción en el Poder Judicial y que por lo tanto ya no podíamos continuar con jueces profesionales
y entonces estaba propiciando que haya una figura en el Perú del juez ciudadano. Y empezó a traer, hay jurados en Bolivia también, empezó a traer a jurados de Bolivia para que sean ejemplos, todo, pero bastó que un profesor de Derecho Civil, que en esa época era decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, publique en la editorial del diario El Comercio, me estoy refiriendo a Jorge Avendaño Valdés, lo siguiente: en 2006 había en el Perú 2.200 jueces, y lo que Valdés decía es, si las oficinas de control no pueden vigilar el comportamiento de 2.200 jueces en un país donde hay, en esa época habían, me parece, 24 millones de habitantes que no tienen trabajo, que hay falta de cultura, que hay problemas económicos, sociales, ¿quién se encargará de vigilar que efectivamente, si estos fueran jurados, la justicia pueda ser mejor? Nunca más se volvió a hablar del tema del jurado popular en el Perú, pero obviamente siempre es un tema interesante, pero repito, acá la idea es que en todo caso los jueces profesionales en cualquier sistema europeo continental tienen la obligación de motivar, tienen la obligación de dar una explicación. El maestro Michele Tarufo precisamente decía que la mayor garantía de imparcialidad está en la solidez de la motivación de las decisiones de los jueces, sean autos o sean sentencias. Ahí te vas a dar cuenta tú si el juez está parcializado, si el juez sabe, no sabe, si el juez da respuesta a cada una de las partes, y además de eso hay el recurso, hay el derecho a la instancia plural. Mientras que en los sistemas anglosajones adversariales en Estados Unidos, una decisión de absolución o condena es inapelable. En todo caso, después de la condena, el veredicto de condena, lo que va a pasar es que ya un juez decida la pena. Eso es lo único que se puede apelar. Entonces no hay un tema de revisión. Además también, imagínense ustedes qué segunda instancia va a haber si decimos los jurados populares no motivan. Si no motivan, si no hay nada escrito ni oral, ¿qué cosa es lo que va a revisar en la segunda instancia? Tendría que ser otro jurado popular, entonces sería un absurdo, ¿no? Entonces nosotros sí tenemos, eso es otra diferencia que hay entre un sistema acusatorio adversarial y un sistema acusatorio con origen europeo continental. Ahora, en España, en la Constitución Política de 1978, establecen 10 delitos que haya jurado popular y han tenido que sacar una ley de desarrollo para que se aplique el jurado popular. Y lo último que han hecho es una reforma hace pocos años para que motiven su resolución. Pero para que motiven su resolución va a entrar un abogado, un secretario letrado a la deliberación para que escuche todo el debate y después ya arme las cuestiones de hecho por las cuales habrían tomado la decisión, con lo cual se desnaturaliza totalmente este tema del jurado. Y además, en palabras de uno de los más grandes catedráticos de Derecho Procesal Penal y joven, que es Jordi Nieva Fenol, de la Universidad de Barcelona, el jurado popular en ese país es una mala experiencia. Entonces, por lo tanto, la idea es que en países como los nuestros, donde tenemos este origen europeo continental, donde tenemos un fiscal que va a tener funciones diferentes que los jueces, esa es la principal característica de un principio acusatorio, no que el fiscal sea titular de la acción penal pública, investigue, persiga, prueba, versus el abogado defensor del investigado, ¿no? Y que obviamente para que haya igualdad también tendremos que crear las condiciones para que el abogado defensor del imputado, que en un 60% son defensores públicos, los defensores de oficio, los defensores públicos, tienen cualquier cantidad de trabajo, no se imaginan tanto trabajo que tienen, que probablemente la mayor cantidad de defensores públicos no puedan ir a las diligencias preliminares y vayan mayormente a las audiencias. Entonces, ¿qué hago yo yendo a una audiencia de prisión preventiva cuando las diligencias preliminares las ha realizado unilateralmente el Ministerio Público con la policía? Si no ha habido un control de calidad. Entonces, la idea es que haya un modelo donde haya igualdad y que el abogado defensor del investigado no solamente tenga una capacidad profesional, sino también participe de cada uno de los actos de investigación a fin de que esos elementos materiales que se generen estén contradichos y sea información de buena calidad y en la audiencia haya la posibilidad de discutir respecto a esa. Entonces, eso también es un problema serio que hay en nuestro país, a pesar de que los defensores públicos se esfuerzan cada vez por capacitarse mejor, y además también hay una diferencia abismal entre los sueldos. De un fiscal provincial gana 13.000 soles y un defensor público gana 5.000 soles. Entonces, imagínense ustedes el tema de la igualdad, cómo se puede dar cuando se trata también
de tener las condiciones para poder no solamente vivir como corresponde, sino también si te quieres capacitar, porque el Estado no te capacita. El Estado tiene la Academia de la Magistratura, que es la escuela de jueces y fiscales, donde también tienes que pagar por los cursos. Pero si tú ya quieres hacer cursos, por ejemplo, de maestrías en el extranjero, doctorados en el extranjero, con tu peculio tienes que pagarlo. Y entonces, si los recursos que te alcanzan no son suficientes, además, por otro lado, también ustedes lo saben, tenemos hoy día un montón de revistas especializadas a la cual deberíamos acceder para estar al día. La Gaceta, Instituto del Pacífico, otras clases de editoriales que nos proveen una serie de información, pero eso el Estado no nos lo da y por lo tanto cada abogado defensor tendría que invertir para eso y si no tiene recursos, obviamente su conocimiento va a estar limitado simplemente a lo que le permita su capacidad económica. Entonces, dígame usted si va a haber una diferencia o no va a haber una diferencia en la contradicción que se debe producir desde diligencias preliminares, investigación preparatoria, etapa intermedia, en el juicio, después en el recurso de apelación, ¿no? Entonces, por más que se esfuerce este abogado, ocurre ese problema. Y por otro lado, en el otro 40% de abogados, que es la defensa privada, la dedicación que hará al caso estará en función también a la oferta y la demanda, porque el abogado también tiene que vivir. Va a haber ustedes, seguramente muchos han practicado en estudios de abogado y saben que en los estudios de abogado hay que pagar la oficina, hay que pagar la secretaria, hay que pagar teléfono, hay que pagar otros abogados, hay que pagar a los practicantes y por lo tanto, ¿de dónde va a salir todo ese peculio? Tiene que salir de la producción de los honorarios que paguen los clientes. Entonces, imagínense que tengan un cliente que no pueda pagar muchos honorarios y obviamente ustedes, haciendo una función filantrópica y de justicia, acepten puros casos de eso. ¿Cómo se va a pagar el estudio? ¿Cómo van a ganar ustedes su sueldo? Entonces, eso también hace que muchas veces los abogados ocupen muchos casos y no le puedan dedicar a cada caso el tiempo que corresponde y por lo tanto no haya realmente una defensa, sino la defensa sea simbólica y por lo tanto la información no está siendo contradicha, no sea de buena calidad y con eso los jueces tengan que decidir, porque recuerden, los jueces no tienen funciones probatorias. Los jueces trabajan sobre la base de la información que le provee la fiscalía y la defensa. Solo en el juicio oral, al terminar la producción de todas las pruebas, conforme al artículo 385, inciso segundo, del Código Procesal Penal, los jueces tienen funciones probatorias, pero siempre que se cumplan 3 requisitos. Primer requisito, que recaiga sobre los hechos objetos del juicio oral que se han definido en la etapa intermedia, entre la fiscalía y la defensa. 2, que sea para corroborar la prueba de la fiscalía o la defensa. Se llama prueba sobre prueba o prueba complementaria. Y 3, que se permita contradicción. Si se cumplen esos requisitos, no se afecta la imparcialidad, tampoco se vulnera el tema de la igualdad. Y además hay que recordar que en el Perú, como en cualquier país que su sistema procesal tiene un origen europeo continental, el proceso penal debe proveer una respuesta que sea lo más próximo a la verdad como correspondencia, a cómo habrían ocurrido los hechos, a como por ejemplo ahora estamos nosotros en una sesión virtual y hay algunas personas que están con la cámara prendida. Esa es la verdad como correspondencia, eso es lo que se tendría que demostrar y cómo sería con la grabación de lo que estamos haciendo. Para eso sirve el proceso, no para generar certeza, porque la idea es que hay muchas situaciones que impiden que eso sea así, como podría ser, por ejemplo, que haya una prueba prohibida, una que se haya obtenido vulnerando derechos fundamentales, que no la podríamos tomar en cuenta, otra que se haya incurrido en nulidad absoluta, otra que haya sido porque es deficiente la defensa del abogado defensor o del Ministerio Público, en fin, porque a pesar de que estamos cuestionando y decimos el jurado popular no motiva en sus decisiones, el problema que tenemos nosotros en el sistema europeo continental y también en nuestro país es que no tenemos estándares que sean precisos. No hay estándares que sean precisos y en el mundo no existen esos estándares precisos de en qué casos se abriría diligencias preliminares, en qué casos se formalizaría investigación preparatoria, en qué casos se acusaría, ¿no? Todo en general, el Código Procesal Penal peruano lo es cuando prevé que para abrir diligencias preliminares, indicio de sospecha, para formalizar investigación preparatoria, indicios reveladores de la comisión del delito, para acusar suficientes y por último, copiando algo del sistema anglosajón o adversarial, que la prueba sea más allá de una duda razonable, ¿no? Entonces, tenemos el año 2021, Jordi Ferrer, que es uno de los
filósofos del derecho y abogado que más ha trabajado este tema, publica su libro Pruebas sin convicción, donde presenta 7 estándares. 7 estándares precisamente para evitar que hayan arbitrariedad de los jueces. En el Perú, en un caso importante, que es el caso de Elidio Rodríguez, una casación de la libertad, que se le imputa un delito de homicidio en perjuicio de varios agraviados, él había sido comandante de la policía en Trujillo y se le imputó haber matado a varias personas que habrían cometido delitos, y entonces el asunto está que en la Corte Suprema se ha escogido el tercer estándar. Pero dicho sea de paso, es muy importante porque la ciencia es así, darles a conocer a ustedes que el único que se ha atrevido a poner estándares concretos, y enhorabuena que la ciencia avance de esa manera, es Jordi Ferrer. Pero en contra han estado el maestro Michele Tarufo y están Jordi Neva Fenol, Daniel González Layer, Marina Gascón, y en fin, perfecto Andrés Ibáñez y otras personas que en este momento no recuerdo. Y entonces lo que ellos plantean es que en cada caso concreto hay que evaluar, ¿no?, cuál es la cantidad de información que se está produciendo por parte de la Fiscalía, por parte de la Defensa, y si es que esto ha permitido que determinados hechos se prueben, después valorar la prueba en forma individual y en conjunto, y por último tomar la decisión, que serían los pasos del razonamiento probatorio que Ferrer propicia, ¿no? Pero eso ya es un avance, ¿no? La idea en todo caso es que la motivación tiene que ser sobre las pruebas, y no solamente que se produzcan en el juicio oral, porque a pesar de que ustedes, el discurso siempre es con los manuales y los tratados de derecho procesal penal, que tiene una denominación, lo que se produce en investigación preparatoria, que son elementos de convicción, llame el Código Procesal Penal, o actos de investigación, y otro nombre es el que se produce en el juicio oral, que son pruebas y que solo se condena por pruebas. Se piensa mucho que cuando se trata, por ejemplo, de actos de investigación, entonces no hay que hacer la misma operación que se hace con las pruebas. ¿Cuál es la operación que se tiene que hacer con las pruebas? Bueno, para empezar, la operación que se tiene que hacer con las pruebas es corroborar si efectivamente una prueba demuestra ese hecho o no. Peor todavía cuando se trata de declaraciones personales, porque como sabrán ustedes, tiene baja fiabilidad, ¿no? Tiene bajo peso probatorio. ¿Por qué? Porque las personas intencionalmente mienten a favor o en contra, pero también hay problemas de percepción en los hechos, problemas de la memoria, y ahí estamos entrando a tallar a una especialidad de la psicología, que es la psicología del testimonio, que a pesar de que tiene 150 años, acá en el Perú recién está entrando. Y ustedes tienen que encargarse de que entre con fuerza, porque no solamente es en materia procesal penal. Recuerden que en todas las áreas hay declaraciones de las personas, y en todas lo que puede pasar a preguntas es que hayan respuestas que no sean acorde a cómo habrían ocurrido los hechos, pero que son respuestas honestas. ¿Por qué? Porque ha habido un problema en la percepción de los hechos, porque ha habido un problema en la memoria, problemas en la percepción de los hechos, problemas en la memoria, que pueden ser por factores del suceso, que pueden ser por factores de la persona, que pueden ser por factores del proceso, y por lo tanto la idea es que es una garantía que avancemos con estos temas. Y también acá en el Perú, especialmente si hablamos de un sistema procesal penal de origen europeo continental y que tienda más al tema de las garantías, se está entrando a ser más exigente con el tema de las pericias, ¿no? Ya un acuerdo plenario penal del año 2015, el 4-2015, ahora reforzado con fundamentos que aparecen en la casación 1707-2019, pero que se repiten en otras, tiene que ver con el tema de que hay que controlar la idoneidad, ¿no? O sea, la capacidad profesional de quien hizo la pericia, y el método, o sea, el protocolo, si es que efectivamente hay muchos, todos tienen errores, y si ha escogido el que tiene la menor cantidad de errores, y después no solo si se ha escogido, sino si se ha aplicado en el caso concreto, ¿no? Y esto es importantísimo porque ya está entrando acá la epistemología, y no solamente debería ser en el proceso penal, y ese es el tema del futuro, ¿no? El tema del futuro es eso. Inclusive el tema del futuro es que no sabemos interrogar. Ni los fiscales ni los abogados defensores sabemos interrogar porque no conocemos psicología del testimonio, y entonces, especialmente cuando se trata de menores víctimas de delitos sexuales, ya sabrán ustedes que hay un procedimiento especial para ello, incluso con prueba anticipada, pero que juez, fiscal, defensor, el fiscal y el defensor
formulan las preguntas, el juez la admite, el psicólogo escucha en un ambiente que se llama cámara Gesell, con una separación, con vidrios polarizados para que el menor no pueda ver que al otro lado están estas personas y no se sienta cohibido y pueda responder espontáneamente las preguntas, y el fiscal, el psicólogo que va a aplicar la técnica respectiva, pueda canalizar las preguntas, ¿no? Pero estamos viendo también que a pesar de este mecanismo, esto no está funcionando, no está proveyendo una información que sea fiable, que sea exacta, y por lo tanto incluso hoy hay la propuesta que, a tono con lo que plantea también el catedrático de la Universidad de Barcelona, Jordi Nea Fenol, que ya lo decía en su tratado o en su manual de derecho probatorio del año 2010, y que últimamente también lo ha hecho este año en una conferencia que hace para una universidad de Ecuador, que ustedes lo pueden encontrar en el YouTube del profesor Nieva Fenol, de tal manera que incluso acabo yo de terminar mi trabajo final para la Universidad de Barcelona y va en el mismo sentido, ¿no? Que directamente un psicólogo del testimonio se encargue de practicar ese examen y que eso se incorpore como pericia, de tal manera que las partes puedan ejercer el control de calidad de esa información. Y así se está entrando, así van cambiando las cosas, y ustedes, como integrantes del taller de Florencio Mix and Más, creo que son los que más deberían ingresar a este mundo. Y a propósito de eso, voy a poner a disposición de todos ustedes 62 libros virtuales que yo tengo para que ustedes puedan estudiarlos, para que cada uno de ustedes pueda leerlos, porque depende de eso, ¿no? O sea, mucha gente se queja, dice, no tengo recursos, pero ojalá que ahora tengan esta información a su disposición, sean disciplinados, y de tal manera que esto reditúa. No solamente reditúa en los cursos que ustedes tienen y van a aprobar, sino reditúa profesionalmente en cualquiera de los roles que ustedes vayan a ejercer, y también obviamente en la autoestima que cada uno tiene, porque se van a dar cuenta que cada vez saben más. Entonces, hay diferencias obviamente entre un sistema procesal penal anglosajón, adversarial, al que nosotros tenemos, que es un sistema procesal europeo continental. Ahora, que también hay que tener en cuenta que allá no hay expediente. Allá no hay expediente. No hay expediente escrito. Allá no va a pasar que en el juicio oral se ofrezca la declaración de una persona para que preste una declaración. ¿Por qué? Porque no existe. Ya les he dicho, no hay una investigación preparatoria que sea formal como acá. Acá en el Perú y en los países que tienen un origen europeo continental, una garantía de seguridad jurídica es que las declaraciones o cualquier otra acta de investigación consten en actas escritas. Tiene que haber actas escritas. ¿Por qué? Porque eso da seguridad jurídica, y porque así también la contraparte puede tomar conocimiento de cómo se ha realizado ese acto procesal, y en el caso que se trate de testigos, que se trate de peritos, obviamente va a servir para, en la etapa intermedia, ofrecerlos como prueba para que vayan al juicio oral, y después para confrontarlos en el juicio oral si es que ellos cambian de versión o si es que no se acuerdan, para que puedan refrescar memoria y puedan oralizarlo. En Estados Unidos de Norteamérica, para ellos el papel no habla, para ellos el papel no se ruboriza, para ellos el papel no se interroga, a pesar de que allá también hay prueba de oficio y que allá también sería la búsqueda de la verdad, como habrían ocurrido los hechos. Jamás un juez va a disponer la actuación de una prueba de oficio, y como no hay motivación, no sabemos en realidad cómo el jurado delibera y por qué toma la decisión. Tendría que hacerlo igual que un juez profesional, con reglas de la experiencia, con reglas de la lógica, con conocimiento científico, pero no lo sabemos. Si pueden, si no la han visto todavía, sería bueno que vean una película que probablemente se asemeje mucho a la realidad, que son 12 hombres en pugna, que no sé si lo han visto. Si no, se lo envío también ahora a Diego, a Edward, para que lo reenvíen de ustedes, y ustedes la vean y la analicen, donde se van a dar cuenta cómo de 12 jurados, que la película empieza cuando está terminando el juicio oral, se trata de la muerte de un mexicano que su hijo lo habría matado, cómo es que se produce la deliberación de 12 y cómo es que uno hace que los otros 11 se queden para discutir si en realidad era culpable o era inocente, porque estábamos hablando de una pena de muerte, pero habían 11 que estaban apurados por hacer cualquier cantidad de cosas domésticas, lúdicas, y querían condenarlo, imagínense ustedes. Y si no es por uno de ellos que le dice que su obligación es discutir si es culpable o inocente respecto a cada una de las pruebas producidas, hubiera terminado condenado. Entonces, ahí vamos a ver en 2 horas cómo es que se ve este tema de conocimiento científico, reglas de experiencia, reglas de la lógica,
y si se corrobora una declaración con otra. Y yo les decía que acá en nuestro país no tenemos que hablar solamente de esta operación en el juicio oral, sino también en los actos de investigación. Por ejemplo, se tiene que imponer una prisión preventiva. Se tiene que imponer una prisión, se requiere una prisión preventiva y va a haber una audiencia, se va al requerimiento escrito, se pone en conocimiento de la contraparte para que se prepare y para que se pueda discutir en la audiencia. Y bueno, el inciso 1 del artículo 268 del Código Procesal Penal señala que deben haber fundados y graves elementos de convicción de la comisión del delito y la vinculación del investigado. Entonces, el asunto está, ¿y cómo hacemos para poder llegar a establecer ese estándar genérico? ¿Cómo hacemos? Obviamente, si se trata de la declaración de una persona en diligencias preliminares, lo vamos a tomar en cuenta, pero después de lo que yo he dicho, que tiene poca fiabilidad, tiene poco valor epistémico, por lo que les he indicado, intencionalmente pueden mentir o pueden equivocarse, puede ser una respuesta honesta y por lo tanto requiere corroboración. ¿Con qué? Si hay otras declaraciones, no podemos prescindir de ellas, las vamos a tomar en cuenta. Pero dependerá en todo caso que se hayan producido otros actos de investigación y mejor si son diversos, de tal manera que así el fiscal puede indicar por qué la declaración de tal persona está corroborada. Pero ¿y cómo lo va a apreciar el juez? ¿Cómo tendría que apreciar el juez? Aunque se llamen actos de investigación y no se llamen actos de prueba, tendría que hacerlo con la sana crítica racional. O sea, si se trata de una pericia, si hay una pericia, a pesar de que es pronto porque estamos terminando diligencias preliminares con los conocimientos científicos o técnicos, si se trata de otra clase de pruebas con las reglas de la experiencia y con las reglas de la lógica, ¿no? Entonces, la primera pregunta era, ¿el actual Código Procesal Penal peruano adopta un sistema garantista de tendencia adversarial? La respuesta es no. El actual Código Procesal Penal peruano tiene un sistema acusatorio garantista, si quieren, no de tendencia adversarial, o un sistema acusatorio de origen europeo continental, como lo he indicado, que debe encontrar ese equilibrio entre garantías y eficiencia, porque no tiene origen norteamericano, menos va a tener origen inglés. El hecho de que en el Código Procesal Penal hayan salidas alternativas o fórmulas de simplificación procesal penal no quiere decir que sea porque lo hay en Estados Unidos. En Alemania también hay principio de oportunidad, pero reglado. Recuerden que en Estados Unidos y Norteamérica el fiscal tiene absoluta discreción. Él puede negociar, puede canjear todo. Señor, ¿usted sabe quién mató a tal persona? Usted está preso por un robo agravado. Ya, yo hago que se archive el caso si usted me da el dato de quién mató a tal persona. Eso no puede ocurrir en el Perú. No puede ocurrir en el Perú. Acá tenemos salidas alternativas, principio de oportunidad, acuerdo reparatorio para delitos bagatela, para cualquier delito, fórmula de simplificación procesal penal, terminación anticipada, conclusión anticipada del debate, para casos de crimen organizado, colaboración eficaz, pero todo está previsto en la ley. Acá no se deje ese arbitrio absoluto al fiscal para que lo haga. Se tiene que cumplir exactamente con la ley. Por eso no tiene un origen adversarial. El hecho de que tengamos jurisprudencia vinculatoria tampoco quiere decir que sea por el tema adversarial. Quiere decir porque acá en el Perú ya la ley orgánica del Poder Judicial de 1993 establecía que sigue vigente que las salas de la Corte Suprema, no solo la penal, también la civil, también la laboral, la constitucional, cada 3 meses tenían que seleccionar jurisprudencia que estimen debe ser vinculatoria. Como esto no funcionó y hasta el año 2004 solamente hubo una en penal, si el delito de usurpación era instantáneo, continuado para los efectos de la prescripción, entonces el año 2004 se adicionó un artículo al Código de Procedimientos Penales de 1940, que fue el artículo 301A. Ahí se crea las sentencias plenarias o los acuerdos plenarios de las salas penales de la Corte Suprema, donde más se ha generado jurisprudencia vinculatoria. Pero en el Código Procesal Penal, también en el artículo 433, inciso tercero, se establece que la Corte Suprema, cuando resuelve una casación, puede establecer doctrina jurisprudencial. También se pueden juntar todos los jueces de las salas penales de la Corte Suprema y pueden establecer sentencias plenarias casatorias, como lo ha sido con la 1-2017, que precisamente en la segunda parte se refiere al estándar de prueba. La segunda pregunta que tuvo a bien enviarme el taller es,
¿el actual Código Procesal Penal otorga mayor seguridad jurídica que el Código de Procedimientos Penales del 40? Mi respuesta es sí. Sí, otorga mayores seguridad jurídica. ¿Por qué? Por lo siguiente. El Código de Procedimientos Penales del 40, hasta el final, porque todavía quedan casos en liquidación, casos antiguos, del 100%, solo el 10% tenía la posibilidad del juicio oral. Ante 3 jueces superiores, el recurso de nulidad, que es como una apelación, iba a la Corte Suprema, la Sala Penal de la Corte Suprema, que hacía instancia plural y no había recurso de casación. El recurso de casación recién lo hay con el Código Procesal Penal del 2006. O sea, con el Código Procesal Penal, en cada Corte Superior de Justicia, que hay 34, se garantiza la instancia plural, la sentencia en primera instancia o el auto en primera instancia, el recurso de apelación ante una sala de apelación para que revise el juicio de hecho y el juicio de derecho, y excepcionalmente, cuando se trata de sentencias o autos finales, se puede interponer un recurso de casación a la Corte Suprema. Del 100%, el 90% se declaran inadmisibles porque lo plantean como si fuera una tercera instancia. Recuerden que la instancia tiene que ver con revisión de juicio de hecho, de valoración de pruebas. En la casación, eso no es la regla general. Solamente se puede entrar a la Corte Suprema en lo penal, en casación, por un tema vinculado a la prueba, por afectación al derecho a la presunción de inocencia, por afectación a la motivación, por ilogicidad de la motivación, y puntualmente habría que examinar si efectivamente se trata de eso o quiere que haya una nueva revisión de toda la sentencia. El 90% de casaciones son inadmisibles. En el Código de Procedimientos Penales del 40, repito, no había casación. No había casación. Por otro lado, también del 100% de casos con el Código de Procedimientos Penales del 40, solo el 10% tenía juicio oral. El otro 90%, el proceso penal se llamaba sumario. El decreto legislativo 124 fue el último que lo normó. O sea, el juez instructor, había juez instructor, no había como ahora un fiscal investigador, un fiscal instructor, era un juez instructor, él mismo dirigía esa etapa, el fiscal iba simplemente a las diligencias que citaba el juez, y el mismo juez, sin juicio oral, que instruía, sentenciaba. Contra eso había recurso de apelación, no había juicio oral tampoco en segunda instancia, y el caso terminaba. O sea, lo que se creía era que con ese proceso penal sumario se iba a descongestionar de casos penales, pero no, lo único que pasó fue invertir el tema de la carga y se empezó a congestionar no solamente los juicios orales de los delitos graves, sino también de los delitos menos graves. ¿Por qué? Porque no hay un número suficiente de policías, de fiscales, de jueces, defensores, de peritos, de laboratorios, en fin, etc., etc., y por lo tanto no se trata, como dije en algún momento, de que haya una buena herramienta, un buen instrumento normativo, sino también que se creen las condiciones para que esto pueda funcionar. Un ejemplo, hace más o menos unos 6 meses, pueden buscar en Panorama, esto es noticiero el día domingo, vi en unos 15 minutos un especial de la Morgue Central de Lima. En los delitos de homicidio que se producen en todo el Perú, las vísceras, cuando hay sospecha de que la muerte ha sido a través de envenenamiento o cualquier otra sustancia que se tenga que peritar acá en Lima, la Morgue Central, donde están los laboratorios, no habían refrigeradoras para conservar esto, ya había transcurrido un tiempo, más de 2 años, y no se habían hecho las pericias, por lo tanto ya era imposible que se puedan hacer las pericias. ¿Y qué cosa es lo que va a pasar? Impunidad. Además tenía un atraso de 2 años en hacer las pericias. Entonces, si no se crean los recursos para que eso sea así, imagínense usted. Y ustedes no sé si sabrán, en los delitos de tráfico ilícito de drogas, el único lugar donde hay laboratorio para hacer pericia, para saber si es droga o no, es Lima. Acá en la avenida Aramburú con Paseo de la República. O sea, de todo el Perú tienen que enviar para que eso sea así. Ya se imaginan el congestionamiento que se da, y aunque se intervenga en Tumbes, en Tacna, Loreto, a personas con 2 kilos de clorhidrato de cocaína que habría flagrancia delictiva, no se puede aplicar un proceso inmediato por flagrancia, porque si no se hace la pericia, podría ser que esa sustancia no sea pasta básica de cocaína, como se dijo, sino sea otra, y por lo tanto haya sido condenado arbitrariamente. Yo vi un caso de esos como juez de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, una acción de revisión, que es una excepción a la cosa juzgada, porque precisamente ocurrió eso. Más o menos 6 meses se demoran en hacer una pericia química acá en Lima. Se intervino una camioneta doble cabina en Puno,
debajo se encuentran 10 envoltorios en forma de ladrillo, el comandante de la de Pandro de Puno le aplica el tiosinato de cobalto, cambia de coloración, dice que es turquesa intensa, dice que es pasta base cocaína, hace un resultado provisional de análisis químico. Los intervenidos también creían que transportaban pasta base cocaína, llaman al fiscal, llaman a su abogado y termina anticipadamente. En vez de 8 años, los condenan a 6 años, 8 meses, le rebajan una sexta parte, cosa juzgada, pero un par de años después, uno de ellos necesitaba hacer unos trámites y ver su expediente, su abogado va a ver y resulta que la pericia química ya había llegado, habían pasado 2 años, y que decía que la sustancia no era pasta base cocaína, no estaba incursa en drogas. Es así que va a la Corte Suprema a plantear una excepción a la cosa juzgada, que es la acción de revisión, y la declaramos fundada. Entonces la pregunta es, entonces, ¿qué seguridad vamos a tener en estos casos? Por otro lado, le doy otro dato. De repente no lo saben. Hay un delito muy común, que es el delito de conducción de vehículo de estado de ebriedad. En el delito de conducción de vehículo de estado de ebriedad, según el protocolo que existe al respecto, después de que se hace la pericia, el dosaje etílico para ver si tiene alcohol en la sangre, esa muestra tendría que conservarse 15 días. ¿Para qué? Para que se pueda hacer una contraprueba. Si el imputado tiene recursos y puede contratar un perito, se saca la muestra, durante esos 15 días se hace la pericia, porque también podría ser que haya un grave error. Termino con lo siguiente, para que vean ustedes. Cada sistema procesal penal tiene cosas a favor y tiene cosas en contra. No se trata de un tema de que porque estamos hablando de un sistema procesal penal europeo continental, todo sea maravilloso, o un sistema procesal anglosajón. Además, les digo de pasada que también hay sistema procesal africano, hay sistema procesal penal chino, hay sistema procesal penal ruso. O sea, lo que pasa es que los que más conocemos son los que estoy hablando yo. Los demás no los conozco, pero hay un libro de sistemas procesales que lo trabaja el profesor Eduardo Teiza, que ustedes lo pueden ver, yo lo tengo por si acaso, de tal manera que el que quiera ya profundizar y entrar, pero acá saben que solamente hablamos de estos dos, porque además los otros sistemas procesales penales tienen un poco del europeo continental, que es el que usamos nosotros, o tienen un poco del sistema anglosajón. Inclusive tenemos los estatutos de la Corte Penal Internacional, que es un sistema procesal nuevo, donde combina los dos. Entonces hay que tomar en cuenta eso. O sea, no hay que ponerle un estigma. A veces, por falta de conocimientos dogmáticos o ignorancia, es que ponemos estigma. Además, dicho sea de paso, la palabra instrucción o inquisidor tiene que ver con investigación, tiene que buscar con acopiar información. Entonces hay que ver bien, hay que cuadrar bien las cosas. Entonces, acá en el Perú se habla de un sistema procesal mixto, porque en la primera etapa hay investigación y en la segunda etapa es acusatorio por el juicio oral, por la propuesta de acusación que hace un fiscal que se aprueba. Lo que quería decirles era lo siguiente. Si ustedes ven Netflix, hay un documental de 4 horas que se llama Problemas de la Química. Problemas de la Química. En ese documental solo de 4 horas, en Problemas de la Química, o sea, imagínense ustedes cómo está el estado de la ciencia en Estados Unidos y Norteamérica. Ya la gente que tiene dinero puede viajar hasta Marte, ¿no? O sea, la ciencia para ellos, pues, es una buena inversión. De tal manera que, también dicho sea de paso, les voy a enviar a ustedes un informe que es el PCAS, ¿no? Que lo traduce Carmen Vázquez Rojas, que es el último informe científico del año 2016, para que vean cuál es el valor actual de las pericias forenses o de las técnicas forenses que al año 2009 no tenían validez. Como por ejemplo la pericia dactiloscópica, como por ejemplo la pericia grafotécnica. ¿Por qué? Porque no habían instrumentos que sean científicos de avanzada y subjetivamente cada persona que se podía considerar experto lo elaboraba, y hoy día ya crearon software especiales allá en Estados Unidos y Norteamérica para que sea ese aparato el que se encargue de determinar si es la huella o si es la firma o no es la firma, de tal manera que no se continúa como acá todavía subjetivamente, porque seguramente no tenemos ese software. Pero ¿qué pasó en Estados Unidos y Norteamérica? ¿Qué nos dice este documental que es actual? Que allá contratan a 2 peritos químicos. Precisamente su labor tenía que ver con procesar drogas, con peritar drogas. Entonces uno sueña, ¿no? Perito químico en Estados Unidos, caramba, debe ser muy grande la capacitación, gran sueldo, gran lugar de trabajo, todas las condiciones, pero ¿qué pasa? Una de las peritos empezó a sustraer pequeñas muestras
de cada una que le ponía a disposición la policía para peritar. O sea, para decir si era droga, cuál y el peso. O sea, se volvió adicta. Y en ese estado, durante 5 años, entre comillas, hacía pericias. Otra quiso producir 4 veces más pericias que sus compañeras. Trabajaba en el mismo laboratorio, con los mismos instrumentos, con los mismos reactivos, pero formalmente producía 4 veces más pericias. ¿Cómo es posible si trabaja la misma cantidad de tiempo y en las mismas condiciones que produzca 4 veces más pericias? Porque no hacía ninguna pericia. Simplemente cumplía la formalidad, lo ingresaba a su computadora como que si hubiera hecho la pericia, y todo eso se ha llegado a comprobar en Estados Unidos, Norteamérica, y obviamente sobre la base de la pericia que ellos habían hecho, que la sustancia era droga, han sido condenadas N cantidad de personas en los Estados Unidos, Norteamérica por 5 años. Los abogados han tomado conocimiento y así como les hablé que en el Perú hay una excepción a la cosa juzgada en el caso que se haya producido un grave error judicial en contra del procesado, allá también lo hay y plantearon una acción de revisión a la Corte Suprema para que se absuelva a todos ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces yo me pregunto, si eso pasa allá, y además con el ejemplo que les he puesto de lo que ocurre en la morgue, ¿será posible que en otros lugares que también hay laboratorios y no haya un control, porque debería haber un control riguroso, no solo por la propia institución, sino también por otros que sean imparciales? Entonces, ¿cómo podemos tener seguridad de que se haya utilizado el protocolo adecuado y en segundo lugar que se haya aplicado? Y por eso es que es importante que los abogados tengan tiempo para que puedan revisar bien, estar presente en cada acto de investigación, y como se trata de un tema de epistemología, del conocimiento de los hechos, el ideal sería, como decía el maestro Michele Tarufo, que todos conozcamos epistemología, pero como es caro, que nos pongan a un epistemólogo, al juez, al fiscal, al defensor, pero como no hay recursos, eso nunca va a pasar. Y por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que prepararse, dependiendo de cuál sea la naturaleza de la pericia, para poder ver efectivamente, como ahora, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos una pericia psicológica, ¿no? Un protocolo de pericia psicológica del año 2016. Entonces, tenemos otro del 2021. Entonces, lo que hay que ver es por qué ha cambiado el 2016 al 2021. Si hay un cambio sustancial, si hay un cambio porque la ciencia efectivamente ha cambiado, porque tampoco tiene que mantenerse mucho tiempo. Y ver cuáles son las fuentes, ¿no? Recuerden ustedes, que seguramente lo conocen, a pesar de todo lo que yo he hablado del sistema adversarial, he destacado mucho el tema científico y precisamente por eso debemos cerrar con una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica del año 1993, que es el caso Dauber versus Merrell. Seguramente ustedes han escuchado esta sentencia. Nosotros en la Corte Suprema lo hemos citado en el Acuerdo Plenario Penal 4-2015 sobre valoración de las pericias, pero también antes en el recurso de nulidad 1658-2016 de Lima, que es el famoso caso de homicidio calificado de Walter Ollarse, el caso del Estadio Monumental. Y esta sentencia del caso Dauber, pues, es una sentencia que exige que en cada caso concreto que hay una pericia, sepamos si el método que se ha utilizado es el que tenía menos margen de error, y para eso tendríamos que consultar a la comunidad de expertos, tendríamos que ver las revistas especializadas, también si en la práctica se ha validado, pero hoy día, por esos estudios profundos de Carmen Vázquez Rojas y de otros profesionales como Miquel Juliá, como Jordi Neafenol, se establece pues que hay que tener cuidado cuando se habla de comunidad experta, porque esta tendría que ser objetiva, tendría que ser ética, porque ¿qué pasa? Acá en el Perú, por ejemplo, si hablamos de psicología, ¿cuál es la comunidad experta? Las facultades de psicología, el Colegio de Psicólogos de Lima, el Colegio de Psicólogos Regional, el Colegio de Psicólogos Nacional o el Instituto de Medicina Legal. ¿Cuál es? Porque, entonces, además, peor todavía, porque lo que puede pasar es que para tener ese membrete de comunidad experta, pues habría que ver si realmente tiene altas calificaciones sus integrantes, y además, ¿qué pasa si ellos son los que han hecho el protocolo y les preguntan si está bien o está mal? Por eso hablaba del tema de la ética, ¿no? Y por otro lado también en el tema de revistas especializadas, sabrán ustedes que hoy día cualquiera publica en un montón de revistas y por lo tanto habría que ver si esa revista
efectivamente tiene una alta calificación y no publica ciencia basura, ¿no? Entonces ustedes dense cuenta, hay cualquier cantidad de publicaciones, la vida no alcanza para leer todas y por lo tanto solamente hay que escoger las que científicamente merezcan que ustedes puedan invertir su tiempo. Tenían una tercera pregunta para cerrar, que es la siguiente. ¿El juez debe tener una participación activa en el Código Procesal Penal peruano? Bueno, si el modelo es acusatorio, ya les dije, hay una separación de funciones entre el fiscal y el juez. El fiscal, ya hemos indicado, persigue, prueba, el fiscal es el titular de la acción penal pública, el juez hace la audiencia, capta la información y pone la resolución oral o escrita como corresponda, y frente al fiscal tiene que haber un abogado defensor que tenga una presencia real y no una presencia simbólica, que haga contradicción, o sea, que tome conocimiento exactamente de toda la información que está poniéndole al juez el fiscal y que se prepare dentro de un plazo razonable para que haga un control de calidad. Por lo tanto, el juez, durante la investigación preparatoria, es un juez, como lo llaman en toda Latinoamérica y Centroamérica, de garantías. Solamente acá en el Perú se le ha llamado juez de investigación preparatoria porque se respondió a la pregunta, ¿en qué etapa trabaja ese juez? En la investigación preparatoria. Entonces póngale juez de investigación preparatoria. En realidad el juez se encarga de garantizar los derechos de los investigados a solicitud de ellos, pero también se encarga de proveer los requerimientos de la fiscalía, del actor civil o de otro sujeto procesal respecto a búsqueda y restricción de derechos, respecto a medidas de coerción personal, a medidas de coerción real, obviamente en la mayoría de los casos corriendo traslado a la defensa del imputado bajo audiencia, y después el juez resuelve motivadamente con la posibilidad de que haya un recurso de apelación. Por lo tanto, el juez en la investigación preparatoria no tiene ninguna posibilidad de incorporar actos de investigación, eso le compete al fiscal y al abogado defensor, con la excepción de que si el fiscal no actúa objetivamente, recorte el derecho de defensa del imputado algún acto de investigación que le haya solicitado, entonces el abogado defensor del investigado va al juez de la investigación preparatoria, le reclama esto, el juez de la investigación preparatoria le corre traslado al fiscal, y después, escuchando o viendo lo que pone por escrito el fiscal al respecto, el juez decide. Y podría decidir el juez que el fiscal no actuó objetivamente, que efectivamente ha recortado el derecho de defensa, y disponer que el fiscal recabe ese acto de investigación. Más allá de eso, el juez en el juicio oral, él se encarga de dirigir el juicio oral y son las partes las que tienen funciones probatorias, y ya les he hablado a ustedes que solamente al final del juicio oral el juez puede disponer la prueba de oficio, y en los términos que lo he planteado está legalmente en el 385, el Código Procesal Penal. Además que el Código Procesal Penal no es nuevo, será nuevo para los que no lo conocen. El Código Procesal Penal en el Perú ha cumplido 16 años ya el 1 de julio de este mes, y por lo tanto este es un tema pacífico. No hay ningún problema en el tema de la prueba de oficio excepcional, no hay ningún habeas corpus del TC, no hay ninguna sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra. Bien.